Buenas tardes, mi nombre es Darwin Stewart Valderrama Sanabria y hoy vengo a exponer los tipos de aberraciones en lentes. Como lo son las aberraciones cromáticas y las aberraciones monocromáticas. Listo. En primer lugar, podemos observar un esquema de la anatomía del ojo, donde me parece importante resaltar las siguientes componentes. Tenemos la córnea, que es la primera lente del sistema ocular, la pupila, que es el diagrama de apertura, el cristalino como segunda lente del sistema ocular, y la retina, que es el plano donde se proyecta la imagen. Antes de iniciar a hablar de aberraciones ópticas, primero necesitamos tener muy claro el concepto de frente de onda. Por definición, el frente de onda es la unión del conjunto de puntos que se encuentran ejecutando la misma fase de movimiento. Es decir, nosotros podemos decir que el frente de onda es un espacio geométrico donde se contienen todos los puntos que siguen un mismo camino óptico. Y si aplicamos esa definición, podemos encontrar que tenemos distintos frentes de onda. Para nuestro caso vamos a resaltar los frentes de onda planos y los frentes de onda esféricos. Para el caso de las aberraciones ópticas necesitamos considerar dos sistemas, un sistema ideal y un sistema real. En el caso del sistema ideal podemos ver cómo los rayos que inciden en el ojo convergen o en un mismo punto focal del plano retiniano. A esto se le denomina una convergencia adecuada de la onda. Esta convergencia va a generar por reflexión que los rayos tengan una misma fase, por tanto también un mismo camino óptico, y generando así una onda que es esférica, o bueno, un frente de onda esférico sobre el cristalino de salida. Para el caso de un sistema real, podemos observar que no sucede eso, que los rayos convergen en distintos puntos focales del plano retiniano, por tanto va a generar que los rayos reflejados vayan en distintas fases, siguiendo distintos caminos ópticos, por esa convergencia, el cual se le denomina una convergencia inadecuada, y generando así una onda que no es esférica, por tanto genera una onda irregular. Este caso, el segundo caso, el que les acabo de mencionar, es el que más se asemeja a el sistema óptico del ojo, ya que las componentes del sistema del ojo aportan un cierto grado de aberración al sistema como tal, y lo podemos observar en la figura 3 con un mapa de aberraciones, el cual es producido por la córnea, el cristalino y el ojo completo. Para el caso de las tonalidades grises más oscuras, estas tonalidades representan un adelanto en el frente de onda respecto al ideal, como podemos ver, y las tonalidades grises, que son más claras, una depresión respecto al frente de onda ideal. Y las aberraciones producidas por las componentes internas del ojo simplemente pueden ser halladas restando las aberraciones producidas por la córnea y el cristalino, y así armar un conjunto de aberraciones para el ojo completo. Luego podemos concluir que las aberraciones ópticas son imperfecciones de un sistema óptico que producen imágenes defectuosas e impiden reproducir una copia clara y exacta del objeto de fijación. Una característica de las aberraciones es que se pueden cuantificar. ¿Cómo? Pues se pueden cuantificar con la diferencia entre el frente de onda generado por el sistema, es decir, el real,
y el frente de onda esférico de referencia, es decir, el ideal. A esta diferencia se le denomina como un frente de onda aberrado. Luego podemos pasar a hablar de tipos de aberraciones. Podemos encontrar dos. Una es la aberración monocromática y la otra es una aberración cromática. Las aberraciones cromáticas se producen por las propias leyes de la reflexión y de la refracción y no por ningún defecto de construcción de los dispositivos ópticos. Y dentro de ellas, de las aberraciones monocromáticas, encontramos la aberración esférica, donde vemos que los rayos que están más alejados del eje óptico cortan en un punto focal al ser reflejados por este espejo esférico en un punto focal distinto a los rayos que están más cercanos al eje óptico. Y este mismo caso también lo podemos observar para una lente esférica. Luego podemos también ver la aberración coma. Esta aberración genera que, bueno, los rayos que están incidiendo, los rayos de luz que están incidiendo oblicuos al lente son reflejados en el plano focal en distintos puntos. Por tanto, la imagen se observa en forma de coma o de cometa, como también se le puede llamar, en lugar de un punto. Luego tenemos el astigmatismo. En el astigmatismo podemos ver que este se produce cuando el dispositivo proyecta planos distintos. Para este caso tenemos un objeto que está proyectado en el plano horizontal y en el plano vertical. Al ser proyectados vemos que son esas proyecciones de estos distintos planos no son al tiempo, sino que es una después de la otra, así como a una cierta distancia, y esto es debido a que el instrumento, en este caso el lente, presenta distintas curvaturas para distintos planos. Luego tenemos la curvatura de campo o curvatura de Petzval. En la curvatura de Petzval podemos ver, entonces, primero, que los rayos rojos, que son más próximos al eje óptico, convergen en un punto de esta pantalla, ¿sí? Pero los rayos amarillos que provienen de puntos alejados al eje óptico provienen en un punto, convergen en un punto completamente distinto, ¿sí? Y podemos observarlo con la curvatura, pues, de este plano, ¿no? En qué parte convergen, ¿sí? Luego esto lo podemos observar también ejemplificándolo con el caso de, del objeto, que sería un lápiz, y la proyección, la imagen de dicho objeto va a tener una curvatura, o sea, esa imagen se va a poder visualizar en un espacio curvo, ¿sí? Y dicha curvatura va a ser proporcional a el rayo del lente, al radio del lente, perdón. Luego tenemos la distorsión, que es el aumento lateral de algunos sistemas ópticos que varían con la distancia del eje óptico, lo cual hace que las distintas partes del objeto formen las distintas partes de su imagen con distintos tamaños. Para esto les traigo este ejemplo a colación. Tenemos una rejilla en la que podemos observar mejor esta distorsión. Para la primera figura, una geometría sin distorsión, es decir, así como es la imagen, así como es el objeto, así es la imagen. Pero
Dentro de la distorsión podemos encontrar dos tipos de distorsiones, una que es la distorsión de Corsé y otra que es la distorsión de barril. Para el caso de la distorsión de Corsé tenemos que la imagen, si nosotros pasamos aquí un plano, podemos ver que las esquinas de la imagen respecto al plano, a comparación de la geometría sin distorsión, es mayor en las esquinas, y por eso a esta distorsión se le denomina distorsión positiva, caso contrario a lo que podemos ver en la distorsión de barril, ¿sí? Y a esta se le denomina distorsión negativa. Luego tenemos otro tipo de aberración, como ya se los había mencionado. Aparte de la aberración monocromática, también teníamos la aberración cromática, y esta se produce debido a que distintos colores se refractan con distintos ángulos, debido al fenómeno de la dispersión. Se trata, por tanto, de un fenómeno que solo se produce en lentes, no en los espejos. Para este caso tenemos una luz incidente policromática, es decir, una luz blanca que atraviesa, que incide sobre una lente, y podemos observar cómo los rayos con distintas longitudes de onda convergen en distintos puntos. Luego podemos cuantizar dichas aberraciones mediante una herramienta matemática que denominamos los polinomios de Zernike, que se representa con la letra Z, con un subíndice n y un superíndice n. Listo, entonces para conocer las aberraciones de frente de onda existen herramientas matemáticas que la descomponen en una suma de términos denominados polinomios. Aquí podemos ver un mapa de aberraciones para los distintos polinomios, donde los colores cálidos son elevaciones respecto al frente de onda ideal, como podemos ver. Los colores fríos son representaciones respecto al frente de onda, son depresiones respecto al frente de onda ideal, y el color verde es una coincidencia con el frente de onda ideal, como podemos ver en el primer polinomio. Para este caso, la primera letra, o sea, el primer número dentro de los paréntesis representa n, y para la segunda representa m. ¿Pero qué es n y qué es m? Bueno, pues para el caso de n representa la dependencia radial, que es polinómica, y m la frecuencia azimutal o angular. N mayúscula es un factor de normalización. Y para el caso de cada una de las filas de la pirámide, corresponden a un orden dado del componente polinómico de la función n. Para las filas, en el primer caso, el primer polinomio es un polinomio que indica una potencia de grado 0. Los segundos dos polinomios son potencias de grado 1. Estos tres polinomios son potencias de grado 2, y así sucesivamente. Es decir, n puede tomar valores enteros positivos, y que entre mayor sea el índice, entonces la potencia será más alta. Por otro lado, cada una de las columnas es a una frecuencia meridional diferente m. Es decir, si vemos esta columna, podemos observar que tiene una frecuencia azimutal o frecuencia angular 0, como podemos ver, 0, acá 0 y acá 0. Luego podemos destacar las siguientes características. En primer lugar, una característica única de ortogonalidad entre los polinomios. En segundo, que su media es 0, excepto en el primer término, es decir, el polinomio 1, y que por la estructura escalonada podemos definir que la varianza corresponde a la unidad. Para entender un poco mejor la distribución piramidal de los polinomios de Zernike, es importante dividirlas en tres.
La primera son las aberraciones constantes, las cuales se observan en esta tablita. La segunda son las aberraciones de bajo orden, que se observan en esta segunda tabla, y las aberraciones de alto orden, que incluye las aberraciones de tercer orden, las aberraciones de cuarto orden y bueno, las aberraciones de orden superior.